Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con Karina Fedra Egea en su oficina de portfolio. Karina ha participado de nuestro foro Datos y Sostenibilidad en la Era de la Inteligencia Artificial. Y el motivo de esta reunión es un poco que nos cuente algunas conclusiones de cómo vio este foro, ese conversatorio que hicimos hace unos días aquí en la legislatura de Mendoza. Karina, ¿cómo estás? Muchas gracias Sonia, bienvenida. Y bueno, la realidad es que el foro fue totalmente un éxito porque tratar de vincular todo lo que es la problemática de el manejo de datos, la información, la inteligencia artificial, que tanto algo tan transversal hoy por hoy, a lo que nosotros nos dedicamos, que nada más y nada menos que es estructurar, armar lo que son los bonos verdes, sociales y sustentables de mercado de capitales. Creo que esa conjunción es la amalgama perfecta para poder seguir avanzando en todos los desafíos que tienen las empresas y el mercado puntualmente hoy por hoy en el mundo. Una de las cosas que a mí me pareció muy interesante respecto del conversatorio que tuvimos fue el hecho de que hoy las empresas no sabemos si verdaderamente conocen la fortaleza que tiene la sostenibilidad y el financiamiento que está disponible por parte de los bancos a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces sería bueno que nos cuentes un poco quiénes pueden acceder a estas ventajas que tienen hoy las empresas, ¿no? a su disposición. Sí, la verdad es que ha habido un cambio muy grande, principalmente fruto después de la pandemia, pero que ya venía desarrollándose desde antes, que es un poco tratar de ver y de acercar aquellos proyectos que ocasionan un impacto real positivo en la realidad cotidiana, vincularlo con todos aquellos inversores que están buscando hoy por hoy una seguridad en la trazabilidad de sus fondos hacia proyectos o actividades que tengan impacto positivo en lo ambiental, en lo social o la conjunción de ambos, que es lo sustentable o lo sostenible. Entonces, todo este gran cambio que estamos teniendo en el mercado de capitales y en el mercado financiero en general, no solamente bancario, sino también mucho de mercado, hace que tenga mucho más auge desde la toma de los créditos, cuando uno tenga que acreditar determinados comportamientos vinculados con la sustentabilidad, como también, en mi caso particular, el armado de los instrumentos de deuda en el mercado de capitales, aquellos en los cuales los fondos de inversión o los particulares se interesan mucho más en ver cuál es la trazabilidad hacia el marco de sustentabilidad que tenga la empresa y el proyecto que van a financiar a través de esa colocación en el mercado. Por eso es tan importante para nosotros la confiabilidad también de los datos que se va brindando al mercado en general. Claro, es interesante porque cuando hablamos justamente de la historia de la sostenibilidad, nos encontramos con que arrancó como una iniciativa, como de buena voluntad, empezaron a haber guías, empezaron a haber normas, ahora nos encontramos con el Pacto Verde, con una exigencia por parte de la Unión Europea, por ejemplo, pero es interesante cómo se está dando vuelta de alguna manera y esa exigencia puede convertirse en un beneficio, que es lo que vos estás contando. Sí, porque realmente la empresa en sí y cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia de que hablar de todos la sostenibilidad en sí misma no vale si nosotros no está acompañada también de un marco en donde cada una de las empresas u organizaciones se inserte para pensar en cómo hacer de la sostenibilidad también un negocio en sí mismo. ¿En qué sentido? En que tiene que abrir a la vez puertas para generar mejores oportunidades de negocios para cada uno. Y en el caso del mercado es abrir también las puertas para tener un mejor acceso a financiamiento, ¿no? Entonces, la sostenibilidad hoy por hoy en el mundo ya la estamos viendo y ya la estamos viviendo, como que va a formar parte de esas grandes decisiones que tienen que tomar las compañías, las organizaciones, los estados, al momento de tener que canalizar la ejecución de uno o más proyectos internamente, ¿no?
porque va a repercutir muy claramente en sus oportunidades de negocios y sus vinculaciones. Es decir, que ahora una empresa que esté trabajando la huella de carbono o esté trabajando la eficiencia energética tiene posibilidades serias y reales de acceder a fondos, sí, a dinero de los y bancos. ahí te voy a hacer una aclaración que me parece muy importante, porque hay muchas veces que una pyme o una pequeña piensa, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cuál es mi incidencia o no dentro de todo esto? Y la verdad es que tenemos que tomar conciencia de que cada una de las empresas forma parte de una escala, de una cadena de valor de otra, ¿no? Entonces, ese seguimiento de todo ese buen comportamiento en toda la cadena de valor va a impactar no solamente en la empresa proveedora, sino también a quien le está proveyendo los servicios o los productos. Y que quizás esa otra gran empresa final que recibe el producto de toda una cadena de valor esté reportando algún reporte no financiero hacia sus inversores. Entonces, yo creo que empezar a entender de que este comportamiento es un comportamiento también de cadenas, ¿no? De un mundo en donde cada uno tiene que ir compartiendo esas buenas, más que buenas prácticas, obviamente, estos marcos reales de sustentabilidad aplicados en la cuestión concreta, hace que realmente, cuando tengan puntualmente, en mi caso, acceder a un financiamiento, ese financiamiento, vuelvo a repetir, sea bancario o sea a través del mercado de capitales, tenga mucha mayor fortaleza, ¿no? para poder acceder a esos nuevos financiamientos. Bueno, entonces vemos que, por un lado, no solamente son las grandes empresas a las que estamos hablando ahora que pueden acceder a estos beneficios, podríamos decir, tanto bancarios como de mercado, sino que también estás hablando que esto puede ser en la cadena de valor. Claro. Y un caso muy puntual, Sonia, te lo voy a contar muchas veces con la industria petrolera, la industria minera, que por sí muchas veces les cuesta poder acceder al financiamiento por sí sustentable, muchas veces por el conflicto que aparentemente habría en cuanto a sus indicadores de impacto para un financiamiento. Por ejemplo, mercado de capitales. Cuando yo voy a armar un bono, si quieres después te cuento, un bono verde, social o sostenible dentro del mercado de capitales, tenemos que aplicar criterios internacionales de guías para todos los bonos en el mundo. Entonces hay algunos tipos de industrias que por su actividad no podrían estar incluidas. Pero sí es muy importante que hay entonces toda la cadena de valor de esa gran empresa es la que le va a dar valor a la gran empresa también para sus reportes hacia sus propios accionistas. Entonces, la sustentabilidad para el financiamiento de la cadena de valor, la sustentabilidad como dato para la gran empresa que hace sus reportes a sus propios accionistas, digamos, todo ese mix, ese combo, como podríamos decir, es lo que hace que estemos hablando hoy de estos temas con mucha más realidad en el caso práctico y concreto. O sea, ya hemos pasado del simple dogmatismo a la realidad. Claro, bueno, eso es justamente el paso trascendental, es decir, pasamos de la teoría, del concepto de que las empresas se tienen que comportar de una determinada manera a ahora, bueno, esto lo tenemos que trazar, lo tenemos que empezar a medir y lo podemos mostrar, y lo que ya están haciendo muchas empresas, que son sus reportes, es un camino inicial para llegar a algo más interesante, que es poder armar una carpeta que se pueda presentar a los bancos nacionales e internacionales. Exacto, y por eso es tan importante el manejo de los datos y la información. Entonces, cuando hablamos nosotros de reportes y de indicadores de cumplimiento, nada más y nada menos tenemos que ir a la empresa chica, mediana o grande a verificar la veracidad de la información que ellos están reportando y los datos que están suministrando, ¿no? Por eso me parece tan importante hoy. Capaz que en otro momento uno hubiese hablado nada más que de ratios financieros y hoy uno tiene que estar hablando de otro manejo de datos que tienen que ver con determinados KPI o indicadores múltiples que puede tener cada sector de cada actividad. Y que eso, uno al estructurar
los instrumentos de mercado de capitales, yo tengo que estar tomando todos esos datos para estar informándoselo o reportando a los inversores, ¿no? Ese creo que es el gran cambio que estamos viviendo nosotros. Es decir, que esos datos que tienen que ser transparentes, ya no podemos, no simplemente el reporte, sino que tienen que ser datos vivos, en definitiva, ¿no? Es decir, que pueda ser a lo mejor ya visto en un tiempo, en una línea del tiempo, viendo cómo está comportándose la empresa en la sostenibilidad. Arranca con un indicador y a lo largo del tiempo va a ir viendo el progreso o no, en los indicadores que se vayan a determinar. Exacto, y ahí es que nosotros tenemos dos tipos de bonos cuando estamos hablando de eso. El bono verde, social y sustentable, y el vinculado con la sustentabilidad. Y en los dos utilizamos datos de distintas maneras. En el verde, social y sustentable, yo elijo un proyecto elegible que voy a financiar y me vinculo con los datos vinculados con ese proyecto y cómo los voy cumpliendo a lo largo de toda la vigencia de la deuda, del instrumento de deuda, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, voy a comprar equipamiento para hacer dentro de un programa de eficiencia energética, bueno, ¿cómo esa eficiencia energética la puedo llegar a trazar y comprobar a lo largo de la vigencia del instrumento? Y el otro es vinculado con la sustentabilidad, que es cuando ya la empresa me dice, bueno, yo tengo determinados KPI generales de mi empresa y yo lo que tengo que reportar a lo largo de la vigencia del instrumento es cómo voy cumpliendo con los objetivos de los KPI que yo he señalado. Entonces, esos son datos, ¿no? Y en el mercado de capitales, nosotros operamos con oferta-demanda, ¿no? Y la tasa se conforma así. Hay una frase que es muy común, pero a mayor riesgo, mayor tasa, menor riesgo, menor tasa, lo vamos a ver también muy claro en el mayor o menor riesgo de la velocidad de los datos. Entonces, cuando a veces preguntan, ¿va a tener una tasa más alta, una tasa más baja? Y vamos a tener que tener en cuenta dos riesgos. El riesgo del cumplimiento del pago, cuán solvente es para pagar, y el riesgo del cumplimiento de la velocidad de tus datos para dar cumplimiento a tus compromisos de sustentabilidad. Esas dos conjunciones de esos dos datos, financieros y de sustentabilidad, son los que me van a demostrar qué empresa tiene mayor nivel de riesgo o menor nivel de riesgo frente a un inversor, ¿no? Vuelvo a repetir, por eso es tan importante en este mundo de hoy el manejo de la certeza de los datos. Muy interesante. Y entonces, ¿cómo estás viendo a la Argentina hoy, ¿no? en esto que se nos viene el próximo año? Digamos, ya estamos terminando el 2024. ¿Cómo estás viendo hacia adelante el crecimiento de la Argentina en estos temas? ¿Qué sectores estás viendo que esto puede ser interesante? Voy a hablar exclusivamente del mercado de capitales, que es mi ámbito. El mercado de capitales en la Argentina, comparativamente con otros países, es muy pequeño, pero sí lo que estamos viendo es un direccionamiento muy claro de todas las políticas nacionales hacia volcarse hacia los financiamientos y las inversiones dentro del mercado. El mercado de capitales es el único ámbito en donde las operaciones son trazables, son operaciones formales, líquidas, y que me permite a mí también el movimiento internacional de fondos entre distintos mercados, ya sea de Latinoamérica o del mundo. Entonces, en una política que uno está viendo del gobierno un poco, si bien es muy reciente, pero la tendencia que habría es hacia favorecer el ingreso de capitales para las inversiones, el crecimiento de las empresas, la movilización de los activos dentro del mercado, todos estamos creyendo de que va a ser el ámbito donde mayor va a tener evolución, principalmente, si te diría, en los ámbitos, obviamente, en los ámbitos energéticos, en los ámbitos de los recursos, todo lo que sea energías renovables, transporte de energía, en tema, bueno, nosotros no tenemos acá en Argentina mineras que estén cotizando, pero el sistema de yacimientos de recursos, tanto lo minero, litio, todo lo demás, bueno, hacia ahí va también el mundo de todos estos commodities. Y así que vemos un muy buen ámbito, un futuro
quizás muy alentador, que es lo que estamos viendo todos los que estamos en el mercado, de qué es lo que va a estar sucediendo en los próximos años si seguimos con esta tendencia que parece que es la que se va marcando, ¿no? ¿Y por qué, digamos, ha crecido a tanto, digamos, en la Argentina? Yo creo que, bueno, Portfolio es una de las primeras empresas que está trabajando en la Argentina en los temas de los bonos verdes y todo lo que son los bonos que tienen que ver con la sostenibilidad. Esto es algo que ha arrancado muy recientemente. ¿Cuándo podemos decir y cuál es la oportunidad de la Argentina, digamos? Sí, nosotros empezamos desde Portfolio a estructurar estos instrumentos en el 2020. De hecho, los reglamentos en Argentina y las guías y los reglamentos son del 2019, así que en el 2020, en plena pandemia, trabajamos muchísimo en la pandemia y lanzamos lo que fue en ese momento un fideicomiso financiero que estuvo vinculado con la industria vitivinícola, que tuvo un impacto social, o sea, dentro de los sociales, verdes y sustentables eran los sociales. Y a partir de ese momento, inauguramos casi el panel con el fideicomiso financiero, a partir de ahí ha ido creciendo en forma, la verdad, exponencial, porque en ese año 2020, nosotros en ese momento metimos $3 millones, creo que el panel no se habrá terminado, no sé, con 5 millones de dólares. Bueno, y hoy es un panel que está arriba de los 3.000 millones o más, ¿no? De cantidad de empresas. De 2020, la semana pasada, acá nosotros estructuramos un bono de una letra municipal que fue sostenible, verde más social, y fuimos a la emisión número 70. Entonces, desde el año 2020, ahora en 4 años, la cantidad de empresas que se han incorporado en ese panel específico es muy grande y uno también lo ve la avidez que hay de los inversores, ¿no? La semana pasada en la colocación tuvimos casi el doble, casi un 100% de sobreoferta. Y las principales que son los fondos ESG, hay fondos en la Argentina dedicados a invertir únicamente en estos instrumentos, que no lo hay mucho en el mercado, muchos institucionales que por estos marcos que tienen internos de sustentabilidad también invierten en instrumentos sustentables, o sea, más allá de lo financiero miran hacia dónde va el dinero, y muchas otras empresas que sus matrices están en el extranjero que también tienen decidido invertir en estos instrumentos frente a la opción de tener otros, ¿no? Claro. Frente a la opción de tener otros, eligen, claro, eligen preferentemente. En el mercado tenemos diariamente mucha cantidad de instrumentos que salen en colocaciones, y ante igualdad de condiciones financieras, ese es el punto, ante igualdad de condiciones financieras, bueno, la elección va hacia los bonos sustentables frente a los que no lo son. Ese es el por qué nosotros vemos que estos instrumentos son, hay mucha avidez en el mercado por esa razón, ¿no? Sobre todo por la cantidad de ofertas que uno recibe cuando se lanza uno al mercado. Bueno, Karina, entonces todo lo que nos estás contando es interesante saber quiénes pueden acceder, qué empresas pueden acceder. ¿Es para cualquier tipo de empresa? ¿Es para empresas grandes solamente? No, mira, esa es una pregunta muy interesante porque siempre creen todos que tenemos que ser gran empresa para poder acceder al mercado de capitales. En Argentina tenemos sistemas muy simplificados para las pymes, por lo tanto pueden acceder desde las pymes, cualquiera de los tramos, entendido en cualquiera de los tramos, y las grandes empresas, en igualdad de condiciones en cuanto a lo que es el análisis de los bonos verdes, sociales o sustentables. Eso es igual para una pyme o para una grande, pero hay un régimen diferenciado desde el punto de vista financiero para cada uno. Y tampoco importa en qué lugar del país te encontres. Creo que una de las grandes cosas que ha hecho la tecnología ha sido eliminar las barreras, ¿no? Entonces, antes, nosotros somos un poco, estamos en el interior, y yo llevo 20 años dedicándome a esto. Antes realmente la barrera de los kilómetros interior Buenos Aires era todo un tema, tiempos, traslado de documentación, y hoy la verdad es que la tecnología y el aspecto digital, las firmas digitales y todo lo demás nos ha acercado en la misma realidad tiempo-espacio. Entonces,
hoy cualquier empresa en cualquier lugar del país puede acceder en igualdad de condiciones sin ningún inconveniente, ¿no? Eso es lo bueno que tenemos hoy. Así que bueno, la verdad que es muy interesante lo que hemos estado charlando, Karina, y bueno, los invitamos entonces a que puedan participar del foro que vamos a realizar próximamente en la provincia. Gracias.